Buenas noches. Seguimos hoy con el análisis de las normas, de algunas normas fundamentales del Código de Hammurabi. Hammurabi se da cuenta que negociantes y banqueros no se pueden dejar a la buena de Dios, no se pueden dejar solos, porque entonces se hacen fácilmente depredadores de las personas que no son comerciantes. Al igual que hoy en día los estados se han dado cuenta que banqueros y comerciantes no pueden dejarse solos, o sea que tiene que haber un mínimo de regulación bancaria, un mínimo de regulación mercantil, porque de lo contrario, digamos, el que tiene se aprovecha siempre mucho en ventaja del que no tiene. Hammurabi, en ese mismo estado de cosas, regula la actividad bancaria y la actividad de los comerciantes. Vamos a ver, en relación a los préstamos de dinero, algunas normas particulares. Artículo 66. Si se le dé plata a un comerciante y éste lo apremia a uno para que pague y uno no tiene con qué pagar, uno le puede dar los dátiles del huerto en pago. Y si él no acepta, entonces uno le entrega los dátiles según lo pactado en la tableta. ¿Qué es la tableta? La tableta era el documento en el cual constaba la obligación. O sea, no había papel, no había papiro. Entonces una tableta de arcilla se escribía con un cuño y se secaba al sol. Si se consideraba de mucha importancia la tableta, en vez de secarse al sol, se secaba en un horno y eso garantizaba que durara mucho más de la que era secada por el procedimiento solar. Artículo 89. Si un banquero daba interés, trigo, plata, tenía derecho a cobrar hasta un máximo de 100 cuá como interés por gur de trigo, y sobre la plata, por ciclo de plata, tomará el sexto más 6 she como interés. Aquí ya establece el interés máximo que podían cobrar los banqueros. O sea, ya la regulación, o sea, ya el concepto de interés máximo, el concepto de usura, ya se manejaba hace 3.600 años. Artículo 90. Si uno contrajo una deuda y al momento de pagar no tenía dinero, pero poseía trigo, según la ordenanza del rey, le daba al negociante 100 cuadras de trigo por cada gur, o sea, la unidad monetaria. Esta es una especie de obligación facultativa. Si el deudor no tenía con qué pagar el dinero prestado, si tenía trigo, podía liberarse mediante la entrega del trigo. El trigo era tan importante era tan importante como el dinero, y entonces permitían que la persona se liberara de la obligación pagando con trigo en vez de dinero. Artículo 91. Si el negociante objeta y aumenta el interés por encima del establecido por el rey, por encima de 100 cuá de trigo por gur, y el interés de un sexto de ciclo de plata más 6 she, y lo cobra, perderá todo lo que ha prestado. O sea, el banquero, el negociante, que cobrara intereses por encima de lo establecido por la ley, el castigo a la usura era que perdía todo el dinero que hubiera dado. Vean ustedes cómo la usura viene desde 3.600 años antes de Cristo y todavía no deja de practicarse. Arrendamiento de casa. Esta norma que voy a leer es un poco curiosa porque la tenemos en nuestro Código Civil, pero a la inversa. Vamos a leerla. 78. Si uno alquilaba una casa por un año y el arrendador pretendía que uno se saliese antes del año, el arrendador tenía derecho a sacarlo a uno, pero tenía que devolver todo el dinero que hubiese recibido. Hoy, en cambio, nuestro Código Civil, en el artículo 1616, establece la norma de lo contrario. Yo, como inquilino, tengo derecho a si contraté por un año, a estarme todo el año. Pero si me quiero salir antes del año, entonces tengo que pagar al arrendador como si hubiera estado el año completo. O sea que es exactamente la norma inversa. ¿Cuál es la razón? Pues la verdad que no sabré decirlo. Intervención del Estado en los contratos de préstamo, ¿no? Fíjense ustedes cómo cada vez que se efectuaba un contrato de préstamo, hacía falta que el Estado interviniera en ese contrato de préstamo. Pero ya no se trata, las normas estas de préstamo de dinero, de regulación bancaria, no es para particulares. Van dirigidas cuando una de las partes es comerciante o banquero.
porque nada dice el Código Hammurabi en los contratos que celebran dos personas, en las cuales ninguna de las dos es comerciante. Entonces la ley 94 establecía que si un negociante que prestó interés trigo plata y al prestar a interés trigo plata entregó menos de lo debido, o cuando se ha cobrado la deuda recibió más de lo debido, entonces este negociante lo perdía todo. ¿Ve? El artículo 95. Si un negociante ha prestado interés trigo plata un día que el control oficial no funcionaba, perderá todo lo que prestó. Entonces, cuando un comerciante, un banquero prestaban dinero, tenía que haber un funcionario público que presenciara la transacción. Entonces, los dos artículos que pasaban, si el prestamista daba menos de lo prometido o si recibía más de lo adeudado, perdía todo. Y por otra parte, si se prestaba sin intervención del funcionario público, entonces la persona que había recibido el dinero en préstamo tenía derecho a reclamar y el prestamista perdía todo el dinero. O sea que ven ustedes como en el Código Hammurabi hay una presunción de mala fe, o se presume la mala fe en el banquero, en los negociantes, por sus actividades que realizan, y el código protege a las personas que contratan con los banqueros, con los negociantes. En la ley 112 tienen una especie de depósito necesario, o sea, que está en el artículo 1775 de nuestro Código Civil. Y se lo leo textualmente: si uno se encuentra en viaje y entrega a otro plata, oro, piedras preciosas y otros bienes para que los transporte, y si éste no cumple con el transporte y se queda con los bienes, el propietario de los objetos hará comparecer a este hombre por no haber dado todo lo que tenía que transportar. Y este dará al propietario de los objetos hasta 5 veces lo que le había sido dado. O sea, estábamos en medio despoblado, yo me veía en la obligación de entregarle ciertos bienes a alguien, se los confiaba para que los transportara, y si se los quedaba, pues tenía que pagar 5 veces lo que se hubiera quedado de los bienes que yo le hubiera entregado. Entonces, repito, es el depósito necesario de alguna manera que tenemos en nuestro Código Civil. En el artículo 113, la ley 113 castiga el delito que hoy se conoce con el nombre de hacerse justicia por sus propias manos. Pero para el caso específico de una deuda que produce de un crédito de trigo o de plata. Les leo la norma para que más o menos entiendan. Si uno tiene un crédito de trigo de plata contra otro y sin conocimiento del propietario del trigo, en la gavilla o en el granero, ha tomado trigo, uno será culpable de haber tomado trigo en la gavilla o en el granero en ignorancia del propietario del trigo, y devolverá tanto trigo como haya tomado y perderá todo lo que había dado. O sea, se busca impedir justamente eso, que la persona haga justicia por sus propias manos. Si el vecino mío me debía trigo, me debía plata, yo no podía ir a la casa del vecino a quitarle el trigo y la plata que me debía. Yo tenía que pedírselo y el vecino me lo tenía que dar. Y si no me lo daba, pues habría que acudir ante los jueces. En el artículo 122, 123 y 124, el Código Hammurabi regula el procedimiento para celebrar los contratos de depósito. Dice 122, si uno ha depositado en casa de otro plata, oro o cualquier otra cosa, mostrará ante testigos lo que depositó. Se fijarán las condiciones del acuerdo y luego entrega la cosa en depósito. 123. Si dio en depósito sin testigos y sin condiciones, y si allí donde depositó se le niega, esta causa no da reclamación. 124. Si uno dio en depósito ante testigos plata, oro o cualquier otra cosa, si el depositario lo niega, éste venderá todo y deberá pagar el doble de lo negado. Entonces, ¿qué pasaba? Si yo quería dejar algún bien en custodia de un amigo, de un conocido, habían dos posibilidades: que yo lo dejara mediante testigos y estaría redactando una tableta estableciendo las condiciones, o que lo hiciera sin testigos, sino de manera informal. Si lo hacía de manera informal y la persona me devolvía el bien, pues no hay ningún problema.
Pero si no me devolvía el bien y negaba haberlo recibido, yo no podía hacer nada en contra de él. En cambio, si yo me valía el procedimiento que está en estas normas y la persona negaba haber recibido la cosa en depósito, entonces tenía que pagar el doble de lo que yo le hubiera entregado en depósito. Ahora vamos con la ley 129, que tiene que ver con el adulterio. Dice, si una casada es sorprendida con otro hombre, se los atará y se los tirará al agua. Si el esposo deja vivir la esposa, el rey dejará vivir al hombre. Entonces, el adulterio es un delito que se comete por dos personas. No puede haber adulterio con una sola persona. El adulterio es un delito donde necesariamente tienen que haber dos personas, la persona casada y la otra persona que también puede estar casada o puede ser soltera. Entonces, ¿qué pasaba con el adulterio? Se castigaba con la muerte. Pero el marido de la mujer tenía derecho a perdonar a la mujer. Pero ¿qué pasaba si perdonaba a la mujer? Que si perdonaba a la mujer, entonces el rey estaba obligado a perdonar al hombre. En otras palabras, o se condenaban a muerte a los dos, eran muertos los dos o se liberaban los dos. Este sentido de que no puede ser, en el adulterio no puede ser castigado uno solo, porque el delito es cometido por dos, viene desde aquella época hasta nuestro Código Penal. En nuestro Código Penal esa norma no está en vigencia, pero todavía se consigue en los textos que se publican en el Código Penal, está en el artículo 397 del Código Penal que tenemos actualmente. O sea, no está vigente la norma, pero igualmente el Tribunal Supremo lo declaró inconstitucional, pero está la norma en los textos legales. Y ya por hoy, en materia de delito sexual, tenemos el artículo 130. Dice, si uno violó a la esposa de otro que uno no conocía y vivía con su padre, si es sorprendido, este hombre sufrirá la muerte y la mujer quedará libre. Entonces tenemos que el Código Hammurabi, vamos viendo, tiende a no ser tan inhumano como tenemos el concepto que arrastramos desde la secundaria, de que se trata de un código bárbaro. Muchas normas, las que hemos visto, son bastante humanas, bastante protectoras de cierto tipo de personas. Bueno, seguimos mañana con la próxima parte y muchas gracias.